En nuestro curso de refrigeración con amoníaco vamos a ver todos los circuitos y las variantes que existen en este tipo de instalaciones. En pantalla tenemos un circuito básico, la misma secuencia, con algunas diferencias pequeñas. Vamos a ubicarnos. Compresor. Después del compresor, el refrigerante vapor sobrecalentado se dirige hacia el condensador como vapor sobrecalentado. Aquí hay un separador de aceite. Tenemos el compresor, usualmente compresor de tornillo. Tenemos vapor sobrecalentado y ese vapor sobrecalentado se dirige hacia el condensador. Estos condensadores habitualmente son enfriados por agua. Después del condensador ya tendríamos el vapor sobrecalentado como líquido enfriado. Ya el vapor pasa entonces al estado de líquido y de líquido se dirige al recipiente recibidor, donde tenemos la válvula de expansión. Y la válvula de expansión sabemos que por el diagrama de Molière, después de la expansión, el líquido subenfriado se convierte en líquido saturado con un poquitico de vapor saturado. Pues bien, aquí tenemos el separador de líquido, donde abajo tenemos el líquido y arriba tendríamos el vapor. Este líquido, aquí está la variante con respecto a un circuito tradicional, es enviado al evaporador. Aquí tendríamos entonces un líquido saturado, donde el líquido saturado en el evaporador debería salir casi todo como vapor saturado. Puede salir un poquitico de líquido, pero debería salir la mayor parte como vapor saturado. Este vapor saturado se dirige hacia el recibidor, hacia el separador, y allí sale la parte solamente de vapor. El líquido queda en el fondo del recipiente y se dirige de nuevo hacia el compresor para continuar el ciclo. Pero bien, vamos a ver esto de una manera más didáctica. Vamos a verlo en el simulador, porque el simulador nos va a permitir entender mejor qué ocurre. Ya estando en el simulador, que se encuentra en la página de Confort Empresarial, en el curso de refrigeración con amoníaco, vamos a ingresar los valores. Nos piden temperatura, la temperatura de condensación. La temperatura de condensación podemos estimarla, pongamos en un valor de 40 grados centígrados. 40 grados centígrados la condensación. Ingrese la temperatura de evaporación. Vamos a colocar la temperatura de evaporación de este ciclo coloquémosle en menos 10 grados centígrados. Menos 10 grados centígrados. Ingrese la potencia. Vamos a colocar la potencia en 1 tonelada de refrigeración. Inmediatamente el simulador nos indica las presiones que vamos a tener en la instalación. Nos indica la presión. Volvemos aquí a esta pantalla. Nos indica la presión del evaporador. Entonces vamos a dibujar acá. Tendríamos el gráfico de Molière para el amoníaco. Colocamos el circuito, la curva, y vamos a dibujar el ciclo. Entonces tendríamos la presión baja. Vamos a colocar la presión baja, ¿verdad? Presión baja. En este caso, el simulador nos dice como presión absoluta que vale 42 psi. Entonces aquí tendríamos una presión de 42 psi. Y la presión alta nos dice el simulador que está cerca de los 220 y tanto psi. Vamos a colocar acá la presión alta en 230 psi. Vamos a colocar esta 220 y pico psi. Ya tendríamos entonces presión alta y presión baja. Entonces una característica de esto es que recuerden que había una diferencia entre el circuito tradicional y el circuito anterior. Si volvemos a ver la imagen del circuito que teníamos, acá tenemos que contamos con un evaporador. Este evaporador que tenemos es un evaporador inundado. ¿Qué quiere decir un evaporador inundado? Que es un evaporador que siempre va a salir vapor saturado. No vamos a tener vapor sobrecalentado. Siempre va a salir vapor saturado. Y entonces no vamos a tener sobrecalentamiento. Por lo tanto, el sobrecalentamiento en este tipo de instalaciones podemos decir que el sobrecalentamiento prácticamente es 0 grados. Vamos entonces al simulador. Entonces tendríamos acá mismo se sale, no hay sobrecalentamiento, y de aquí salimos a la presión alta. La presión alta nos da un valor de 230. Su enfriamiento sí vamos a tener en el condensador. Salimos la válvula de expansión y aquí tenemos el ciclo completo. ¿Qué ocurre? Ocurre lo siguiente.
Recordemos que al evaporador solamente llega líquido, porque había un recipiente, si recordamos, donde llegaba y del recipiente sacábamos el refrigerante hacia el evaporador, que inclusive habían unas bombas, si recordamos con el circuito. Por lo tanto, al evaporador solamente llega líquido saturado. Eso permite que vapor saturado, este punto no va a llegar vapor saturado al evaporador en la entrada, solamente va a llegar líquido. Por lo tanto, el ciclo de enfriamiento daría acá una vueltica a la izquierda y tendríamos que toda la capacidad del circuito sería desde el punto 1 hasta el punto 2. Esto hace que el amoníaco sea un refrigerante bastante atractivo. Además, esta diferencia de entalpías hacen que el amoníaco con menos cantidad de flujo másico tengamos mayor capacidad de enfriamiento. Además, la curva de Molière del amoníaco es bastante ancha, o sea, aquí abajo se separa bastante. Veamos los valores que nos arroja el amoníaco para entender algunas cosas. COP de la instalación 3.02. Esto nos arroja que la eficiencia del ciclo es de 3.02 cuando tenemos una temperatura de menos 10 y una temperatura de 40. Pero, ¿qué tenemos que entender de este ciclo y qué debemos inmediatamente poner atención? Veamos la temperatura a la salida del compresor. La temperatura a la salida del compresor es alta, es de 112 grados centígrados. ¿Qué pasa? Cuando tenemos temperaturas tan altas a la salida de una compresión, de una vez tenemos que pensar que si nosotros lográramos enfriar, o sea, lográramos bajar esas temperaturas alcanzadas en valores tan altos, se puede mejorar notablemente el rendimiento del compresor. O sea, este COP que ahorita marca 3.02 es mejorable en un valor alto si logramos enfriar, si logramos bajar la temperatura de descarga del compresor. ¿Cómo entonces funcionan estos equipos? Bueno, estos equipos difícilmente los vamos a ver con un ciclo normal así como lo estamos mostrando. Vamos a ver en el curso de amoníaco cómo la mejora en el rendimiento COP de este circuito está en bajar estas temperaturas de descarga. Este valor de temperatura de descarga es 112 y eso que colocamos la temperatura de condensación de 40. Vamos a colocar en 50, que puede ser un valor de temperatura de condensación perfecto también. Y veamos cómo se incrementa la temperatura inmediatamente. La temperatura de descarga sería de 140, que es una temperatura muy alta. Volvemos a concluir, si nosotros logramos a bajar esta temperatura de salida del compresor, si la logramos bajar, inmediatamente el rendimiento aumentaría bastantísimo. Entonces, ¿qué han hecho los ingenieros o las personas que se encargan de diseñar estos circuitos? Han buscado bajar la temperatura y eso lo han logrado colocando etapas intermedias. O sea que el ciclo, no hagamos una compresión directa entre la parte 2 y la parte 3. No se va a hacer una compresión directa entre 2 y 3. Sino por el contrario, a la mitad vamos a colocar una etapa de compresión dividida, de modo tal que en la mitad tratemos de enfriar el refrigerante, acercarlo un poquitico más y volverlo a comprimir. ¿Qué ganamos con eso? Ganamos que la temperatura de salida del compresor baje. Si bajamos la temperatura a la salida del compresor, inmediatamente estamos mejorando el COP de la instalación. Recordemos que el COP nos indica el rendimiento de la instalación. Siempre vamos a buscar un COP de mayor valor porque eso nos indica que vamos a enfriar más con menos potencia. Los COP altos nos convienen. Y para mejorar este COP, lo que se hace en las instalaciones de amoníaco es colocar instalaciones de compresión no directas. O sea, nunca o no vamos a ver instalaciones donde se comprima directamente un refrigerante desde menos 10 grados centígrados, o sea, de la presión de 42 hasta la presión de 230, porque no tendríamos el beneficio de lo que es este ciclo. Este ciclo, el beneficio está en que si logramos enfriar el refrigerante a la mitad, este COP se dispara inmediatamente y logramos tener mejor eficiencias que los refrigerantes tradicionales. Es más, si vemos este sistema y lo comparamos así como lo estamos comparando ahorita sin enfriamiento, o sea, si le quitamos el enfriamiento que tenemos acá y lo colocamos como un circuito normal, pues realmente no tiene ningún atractivo si lo comparamos con otro refrigerante. Tendríamos un COP nada atractivo, un COP pues que no ofrece ninguna diferencia grande con respecto a un refrigerante tradicional. Pero
Si observamos la temperatura de descarga, que es muy alta, podemos pensar que si esta temperatura tan alta la lográramos bajar en la mitad del proceso, que es lo que acabamos de explicar, si lográramos bajar eso, ¿cómo lo vamos a lograr bajar? Haciendo 2 etapas de compresión. O sea, no vamos a comprimir de una vez de 2 hasta 3, nos vamos a comprimir desde 2 hasta un valor por la mitad. Ahí vamos a enfriar el refrigerante un poquito y después sí seguimos comprimiendo. Si logramos hacer eso, de una vez el COP de las instalaciones con amoníaco empieza a aumentar. ¿Por qué aumenta de una vez? Aumenta porque el diagrama de Molière del amoníaco es bastante ancho abajo. ¿Qué quiere decir? Que ofrece un cambio de entalpía grande, recibe mucha energía para cambiar a vapor, necesita mucha energía. O sea que es un refrigerante que puede absorber bastante calor, necesita mucha energía para pasar de líquido a vapor. Como necesita mucha energía porque la campana del amoníaco es bastante grande, entonces eso nos va a permitir que la mejora en la eficiencia del rendimiento de este equipo. Vamos a comparar un momentico el diagrama de Molière del amoníaco, vamos a verlo. Y tenemos el diagrama de Molière del amoníaco, vamos a verlo un poquitico más grande. Fíjense, R7 y 17. Vean lo que estábamos conversando. Vean la diferencia donde empieza. Toda la energía que puede agarrar en menos 10. Agarra aquí, aquí donde está empezando, y mire donde termina. Es bastante ancho el diagrama de Molière. Es bastante ancho cuando lo comparamos. Eso quiere decir, como es tan ancho, esto quiere decir, pongámoslo más pequeño para que se vea lo ancho. Estoy hablando de esta distancia. Y la comparamos con otro refrigerante. Esto es bastante ancho. ¿Qué quiere decir que esto sea bastante ancho? Que absorbe mucha energía. Para pasar de líquido a vapor, necesita bastante energía para pasar de líquido a vapor. Eso quiere decir que logra absorber bastante energía, o sea, logra producir bastante frío. Eso hace que el rendimiento de estas instalaciones sea muy bueno siempre y cuando hagamos lo que explicamos. Hagamos una etapa de compresión hasta un punto. Cuando lleguemos a ese punto, enfriemos y después volvamos a comprimir. Eso es lo que vamos a hacer en estas instalaciones. Vamos a tener un enfriamiento entre etapas. Y ese enfriamiento de esta etapa va a permitir una mejora en el COP que nos mostró el simulador.